Bueno, muy buenos días a todos. Esta charla la traté de enfocar básicamente, no les voy a mostrar muchas imágenes porque las imágenes, digamos que de las patologías que vamos a tratar, que son 4, se parecen mucho entre sí. Lo único que varía es la localización, dependiendo pues si es un lóbulo, si esto es pulmón, pero entonces más bien les voy a dar como unos tips que les pueden orientar a qué tipo de complicación, a qué complicación se están enfrentando, ¿no? Bueno, ya me imagino que estuvieron viendo algo de la definición de lo que es una neumonía complicada y vimos que las complicaciones supurativas se sospechan en todos pacientes a los cuales, a pesar de que se les esté brindando la terapéutica antibiótica adecuada, no mejoran. Las radiografías en estos pacientes pueden ser adecuadas, pero usualmente el hemitórax está totalmente opaco, o gran parte del hemitórax está opaco, entonces no nos deja realmente tener clara la patología de base que tiene el paciente. La tomografía invariablemente nos va a mostrar la patología del paciente, pero en muchos casos, cuando hay sobre todo derrames complicados, no nos puede mostrar los septos como sí lo hace la ecografía. Y el ultrasonido, ya en años recientes, se está convirtiendo en una herramienta clave por las múltiples ventajas que ofrece en el manejo, en el diagnóstico de estos pacientes. El papel de la radiografía, a la cual se le está enfrentando fuertemente la ecografía, digamos que unos 5 años para acá, digamos que nos habla mucho de la extensión del compromiso, si es lobar, si es de todo el pulmón, si es focal, pero ya la ecografía, digamos que está alcanzando a la radiografía convencional, si es realizada por un buen operador, tiene altos índices de sensibilidad y especificidad que superan incluso el 90% cuando se comparan con las radiografías. Incluso en neumonías no complicadas, en lesiones menores de 1 centímetro, la especificidad y la sensibilidad de la ecografía es mucho más alta que rayos X convencional. Entonces, ya como para comenzar a tener en cuenta que la ecografía es una herramienta útil en el diagnóstico de neumonía. Entonces, el ultrasonido, dentro de las ventajas, las principales es que nos discrimina entre consolidaciones de derrame pleural o atelectasias. ¿Sí? Nos categoriza la complejidad del derrame. Vemos, dependiendo de la presencia de septos o no y de las características de esos septos, en qué estadio está esa neumonía, ese derrame pleural. Sirve también como guía para los drenajes. Y la tomografía nos caracteriza sobre todo las lesiones cavitarias y si hay presencia o no de masas o malformaciones que nos estén simulando neumonías. También sirve como guía en procedimientos, sobre todo para los drenajes de abscesos en parénquima pulmonar. Vamos a tratar estos 4 puntos de la neumonía complicada: el derrame paraneumónico complicado, el absceso pulmonar, la neumonía necrotizante y la fístula broncopleural. La idea es que se lleven tips de imágenes en la casa para que cuando se enfrenten a uno de estos eventos no estén tan asustados. Entonces, la neumonía complicada es tan complicada que puede tener diagnósticos diferenciales incluso entre las regiones. Aquí en el interior, cuando mis compañeros donde roté en Antioquia veían una placa de esto, la respuesta es hijo de madre, y aquí es miércoles, o sea, una vaina así diferente, ¿no? O sea, perdón. Es casi que un shock clínico cuando uno se enfrenta a este tipo de, no me está respondiendo, de imagen que opaca todo un hemitórax o que está opacando gran parte del hemitórax con mucha heterogeneidad en el parénquima que se ve. Siempre es un reto diagnóstico, siempre va a ser un reto diagnóstico. Entonces, siempre que nos enfrentemos a una de estas situaciones donde hay una gran opacidad que ocupa bien sea todo el hemitórax o gran parte del hemitórax, nos tenemos que acordar del ultrasonido como la herramienta fundamental que nos va a sacar del atolladero en el que estamos frente a una de estas placas.
Entonces, el ultrasonido, además de demostrarnos si lo que hay ahí es derrame o es la consolidación de todo el pulmón, nos va a demostrar en qué estadio está el derrame, si en caso de que sea derrame. En el estadio exudativo vamos a ver solamente líquido, fluido, anecoico, negro completamente, sin ningún septo. En el estadio fibrino purulento, cuando comienzan a iniciarse la formación de los septos, los vamos a ver delgados de menos de 2 milímetros, flácidos que se mueven sincrónicamente con la respiración e incluso con los latidos del corazón. Y cuando ya está organizado son septos gruesos de 3 milímetros o más que no cambian de forma ni con los movimientos respiratorios ni con los movimientos de los latidos del corazón. Entonces, nuevamente, el reto clínico de una placa con un emitórax izquierdo bastante opaco, casi que en su totalidad. Entonces, pues nos vamos al ultrasonido, dependiendo, como ya les dije, si vemos que hay un líquido que es anecoico completamente, que no tiene ningún tipo de septos, a este lo podemos catalogar como un estadio 1. Si por el contrario ya comenzamos a ver septos delgados, si de menos de 2 milímetros y que se mueven, bien sea con los latidos del corazón o con los movimientos respiratorios, lo podemos categorizar en un estadio 2. Un estadio 3, aún en tomografía, puede ser difícil de diagnosticar, ya que los septos pueden estar ocultos por el derrame. Algo que nos puede ayudar es la realización de tomografías contrastadas, en la cual los septos gruesos y crónicos han desarrollado vasculatura y permite el realce de estos septos e incluso también permite la visualización de la pleura engrosada. En el estadio 3 vemos derrames complicados con abundantes detritos celulares y podemos ver también septos gruesos. Esta diapositiva aquí no... Como ya les mencioné, mayores de 3 milímetros y que no se mueven ni con los movimientos respiratorios ni con las pulsaciones. La terapia guiada por imagen, ya aquí hemos hablado de los fibrinolíticos, en realidad sí se están usando a través de tubos de tórax o de catéteres multipropósitos que se pueden colocar guiados por ecografía, de pronto en el lóculo que tenga mayor volumen de derrame. Se está utilizando uroquinasa en soluciones diluidas de 100.000 unidades en 10 cc de solución salina y en dosis de 3.100 unidades por kilo día cada 12 horas. Incluso ya hay estudios que hablan de dosis única diaria para la resolución de estos derrames complicados. Lo único que no han todavía catalogado es el pronóstico dependiendo de los estadios en los que se presentan los pacientes. Por lo general son estudios que abarcan todo el grupo de pacientes, pero todavía no hemos encontrado un estudio donde estén categorizados por estadios y cómo va el resultado de ese tratamiento dependiendo de cada estadio del paciente. Pero en términos generales se dice que reduce la intervención quirúrgica hasta en un 93% y puede retirarse el tubo ya cuando se está drenando menos de 50 cc al día. Vamos a ver ahora el absceso pulmonar. El absceso pulmonar es una de las lesiones cavitadas. Se caracteriza porque la pared es gruesa, debe medir más de 3 milímetros y la lesión en sí tiene un diámetro igual o mayor de 2 centímetros. Por lo general se presenta con un nivel hidroaéreo e incluso en los métodos de imagen hasta un 20% no pueden diferenciarse de algunas malformaciones, sobre todo las adenomatoides quísticas. La tomografía contrastada es de elección en pacientes que se presenten con una lesión cavitada. Y el drenaje percutáneo guiado por TAC o toracoscopia también se ha demostrado que reduce la estancia hospitalaria. Aquí tenemos una pieza patológica de un absceso, que es una lesión relativamente redondeada, unos contornos bien definidos y que va a mostrar una cápsula. Eso es lo que nos va a diferenciar esta lesión de la neumonía necrotizante. Entonces aquí tenemos la radiografía, una lesión que se encuentra en el lóbulo superior. Vemos
una lesión mixta dada por una región radiolúcida que es el componente aéreo del nivel hidroaéreo, y vemos un nivel donde está el líquido en la región dependiente, o sea, en la parte inferior debido a la gravedad, y vemos la pared que está rodeando esa lesión, una pared que si la vemos en rayos X es porque es una pared gruesa, sobre todo porque el parénquima que está rodeando esta lesión también presenta infiltrados alveolares. Otra de las ventajas que tiene de llevar a estos pacientes a tomografía contrastada es que además de diferenciarnos la lesión, nos va a dar pautas de qué áreas del pulmón están siendo potencialmente necróticas o están cambiando a abscesos, debido a que nos da información sobre la vasculatura del parénquima pulmonar. Es así como en esta tomografía contrastada vemos cómo el parénquima pulmonar sano realza ligeramente más que el músculo, sí, está captando de una forma homogénea el contraste en el tejido que está sano. Las zonas que están ya hipovascularizadas, muy inflamadas y que probablemente se conviertan en áreas de necrosis o abscesos, se van a mostrar hipodensas. Se van a mostrar hipodensas por la falta de vasculatura en esa región. Entonces ya sabemos que es un área que muy probablemente vaya a complicarse como necrosis o como absceso. Aquí vemos ya un absceso organizado en tomografía, vemos que es una lesión bien redondeada, circunscrita, sus contornos son bien definidos y presenta el clásico nivel hidroaéreo. También vemos un poco de derrame pleural. La presentación en ecografía no siempre es tan fácil. Esta diapositiva muestra una lesión también hipoecoica, redondeada, de contornos bien definidos, con un nivel líquido. Esto acá abajo son detritus, pero muchas veces la presencia de aire al interior de estas lesiones no permite caracterizarlas de manera adecuada en ecografía. Entonces, para las lesiones cavitadas, por eso se recomienda la tomografía contrastada. Seguimos con la neumonía necrotizante, que complica hasta el 20% de los empiemas, y el estudio de elección es la tomografía nuevamente contrastada. Es una cavidad que se presenta con múltiples niveles hidroaéreos a diferentes alturas por la irregularidad de los contornos de la zona necrosada. Esto es una lesión, una neumonía necrotizante, y es lo que vamos a buscar en los estudios de imágenes. Si ustedes ven, a diferencia del absceso, esta lesión no tiene unos contornos bien definidos, no va a estar encapsulada. Entonces, en la radiografía se nos va a presentar como unas zonas radiolúcidas al interior de una gran consolidación que no tienen unos contornos muy bien definidos. Algunas de ellas pueden tener niveles líquidos en su interior. Entonces, cuando ustedes vean una lesión de estas características en la radiografía, de entrada podemos pedirle enseguida la tomografía contrastada. En tomografía contrastada, entonces lo que nos va a mostrar es la irregularidad de los contornos de esa cavidad, con una pérdida de parénquima en su interior, puede tener algunos septos incluso, y en algunos casos, como ya les mencioné, puede tener niveles líquidos en su interior. Es la diferencia entonces entre el absceso y la neumonía necrotizante. Otro tipo de complicaciones es la fístula la fístula broncopleural, que se da cuando una de estas cavidades, bien sea una neumonía necrotizante o un absceso, se abre tanto a un bronquio como al espacio pleural. Entonces, lo que se busca es la comunicación, bien sea entre la cavitación y el árbol bronquial. Estos estudios ya requieren de pronto tomógrafos más complejos, multicortes sobre todo, de 16 canales o más, en los cuales se puedan hacer también reconstrucciones coronales o sagitales, porque muchas veces en solo de los planos no se evidencia la comunicación entre la cavitación o el área necrotizante y el bronquio. Este es otro ejemplo, este sí en axial. Entonces vemos la comunicación de esta cavitación con un pequeño bronquio, que es lo que hace el diagnóstico de la fístula broncopleural.
Bueno, eso es todo lo que les tenía para hoy. Creo que fueron unos tips muy concretos que los ayudan en su práctica clínica diaria. Gracias.